Al llegar el calor del verano uno siente una extraña añoranza por aquellas vacaciones cuando éramos niños, que los juegos nacían de lecturas y películas que te llevaban a imaginar ese mundo desconocido de emoción y lugares exóticos. Las historias de piratas fue para toda una generación el ensueño con el cual se trasladaban a lugares desconocidos. Uno de los autores más conocidos que inspiró además también muchas películas en el mundo hispano-italiano es Emilio Salgari. Un autor que a causa de su personaje principal, Sandokan, vemos que se convierte en una figura mítica al ser también recuperado luego por la televisión en los años 70. Salgari no solamente es responsable de algunos de los mejores relatos de aventuras que se hayan escrito jamás, sino además es uno de los autores más leídos de todos los tiempos. Durante mucho tiempo fue ignorado por sectores literarios más cultos, pero ha sido en los últimos años también que escritores de la talla de Umberto Eco, Fernando Savater o Juan Marcé han reivindicado las novelas de Salgari. La noche del 20 de diciembre de 1849, un huracán violentísimo se había desatado sobre Montplacén, isla salvaje de siniestra fama, refugio de terribles piratas, situada en el mar de Malasia, a pocos centenares de millas de las costas occidentales de Borneo. Maravilloso y sugerente principio, leído por Eugenio Barona. Se le califica generalmente a Salgari como autor de niños y adolescentes, pero él en realidad sentía una profunda antipatía por lo que llamaban entonces la literatura juvenil. La consideraba insulsa, llena de sentimentalismo, lo que no hacía sino debilitar cada vez más a la juventud italiana, creía Salgari. Los jóvenes tienen necesidad de libros que templasen en ellos el sentido viril, que los prepararan para una vida de atrevimiento, el sentimiento de la libertad personal, que les infundieran afición a los viajes, a los riesgos, a las hermosas aventuras, escribe Salgari. En aquella habitación tan extrañamente decorada, había un hombre sentado en un estropeado sillón. Era de alta y esbelta figura, de fuerte musculatura y con unos rasgos fieros y seguros, de una extraña belleza. Largos cabellos le caían hasta los hombros y una barba negrísima le enmarcaba una cara ligeramente bronceada. Tenía una frente amplia, sombreada por espesas cejas, una boca pequeña que mostraba afilados dientes como de fiera y relucientes como perlas. Dos ojos negrísimos, de un brillo que hechizaba. Es la descripción de Sandokan. Así escribe también sobre él el filósofo Fernando Savater. Es el aventurero químicamente puro. Pese a los revestimientos vengadores y hasta políticos que busca para sus osadías, su figura logra que los anhelos del corazón que dictan a los hombres las historias regalaron a Emilio Salgari, inolvidable poeta de la acción y de lo exótico, el haber disfrutado más con él que incluso con Julio Verne o Walter Scott, que son indudablemente superiores literariamente. Sin duda, dice Savater, contribuye a mi aprecio por su obra el especial encanto que tienen sus defectos. Lo que está dichosamente plagado de ella su obra, su gusto por la acumulación enciclopédica de noticias sobre peculiaridades extravagantes de la flora, de la fauna, de las costumbres de las tierras en que transcurren sus novelas, que le hace frecuentemente apartarse de la historia para introducir a veces un árbol o un orangután. El ritmo un poco embarullado con que cuenta las aventuras, los curiosos saltos en el tiempo y en el espacio, que te dan la mágica impresión de estar viviéndolas en un sueño, y lo inmediatamente perceptible de sus intrigas, cuya previsibilidad le hace parecer un extraño fruto del destino. Sandokan. Suelte a ese hombre. Magnífica puntería, príncipe Sandokan. Suéltele, he dicho. ¿Y por qué debo hacerlo? ¿Os interesa mucho? Es amigo mío. En tal caso... Bien. ¡Desatad a ese hombre! Alteza, permitidme que exprese mi asombro por vuestra declarada amistad con ese miserable. ¿Qué falta ha cometido? Insubordinación. No trabaja, no colabora, nadie colabora. Mi gente ha nacido libre y ustedes los tratan como esclavos.
Les enseñamos a trabajar, príncipe Sandokan. Tenemos el deber, además del derecho, de civilizar estas tierras. ¿Qué derecho? El que nos ha sido reconocido por el Marajá, vuestro padre, aceptando el honor de la alta protección de su majestad británica. Mi padre está viejo y cansado. Quizá no ha entendido tan alto honor. ¿Y vos? ¿Lo habéis entendido? Yo, lo mismo que mi padre, solo deseo la paz. Pero si a cambio de esa paz hemos de perder la libertad, entonces juro que yo... Os aconsejo que os dominéis, Alteza. En un momento de ira se pueden decir cosas de las que más tarde os habríais de arrepentir. Soy el príncipe Sandokan de Sarawak, capitán Rosenthal. Yo también voy a daros un consejo. No agotéis nuestra paciencia. Esta es una de las películas que se hicieron en España y en Italia con coproducción con las historias de Sandokan. Esta se hizo en 1970 y cuenta tanto con actores italianos como españoles. Sus novelas entonces eran todavía bastante populares en España. El personaje se recupera cuando yo era niño en una serie de películas de la televisión italiana que aparece en el año 76, justamente tras la muerte de Franco. Lo curioso verdaderamente de esa parte de la popularidad de Sandokan es que los guionistas de la serie hicieron hincapié en su aspecto de rebelde tercermundista, de anticolonialista, una especie de comunista que está luchando contra el poder establecido. Y esto conectó con la población española que salía de la dictadura, pero también en Italia, donde en ese momento la izquierda estaba viviendo su momento dorado. En la década de 1880, la literatura infantil en Italia estaba en plena efervescencia. Fue entonces cuando se publicaron dos de las grandes novelas para niños, Pinocho, de Carlo Collodi, 1881, y Cuore, de De Amicis, 1886. Los trabajos de Salgari fueron elevados de inmediato al mismo nivel, y no cabe duda de que se hizo con el primer puesto en el corazón de los varones de más tierna edad. Los editores advirtieron en él un ejemplo a seguir. Su éxito cambió de forma radical la naturaleza de la novela popular y juvenil en Italia. Antes de él podría afirmarse que no existían escritores de novelas de aventuras en el país. Salgari, además, no es un mero epígono dentro del panorama de la novela de aventuras. Inventa un tipo de relato donde la figura femenina ocupa un lugar esencial y donde las relaciones entre Occidente y las colonias no se rigen por esquemas unívocos. Es así como esta literatura decimonónica popular resurge en los años 70. Incluso los japoneses reconstruyen por el anime Corazón, por ejemplo, de la historia de Marco, de Apenino a los Andes, todas estas historias que pertenecían a la cultura latina, así como el Pinocho, que vive una y otra vez revisiones y desde esa subversión original, nada infantil, ¿no?, a las muchas que conocemos ahora, todas inspiradas en el texto de Collodi. No es fácil saber quién fue Salgari, empezando por el año de nacimiento, que varía de una fuente a otra y en internet está con frecuencia equivocado. Parece que nació en Verona, en Italia, el año 1863, en una familia de comerciantes. Desde pequeño fue atrapado por esa pasión de la aventura. Armaba y desarmaba barquitos de juguete y se imaginaba viajes por todo el mundo. La verdad es que vivió varias vidas así. Una, la real, sórdida, dramática, marcada por la desgracia, y otra, la que crea fuerza de la imaginación, de sus sueños, que perdura en la página de todas sus obras. La información que habitualmente uno encuentra sobre su vida, así como la mayor parte de las reseñas de sus libros, aseguran que el escritor nunca salió de Italia, que construyó ese universo de aventuras en base a lecturas de viajes que se llevan a cabo durante la segunda mitad del siglo XIX. El propio Salgari, sin embargo, asegura en una autobiografía que publicó una editorial catalana ya desaparecida, Maucci, que entre los 18 y 23 años no hizo otra cosa que viajar como capitán de barcos por el Pacífico. La cuestión es si le podemos creer o no, o es verdaderamente un narrador poco fiable. Lo cierto es que hay diferentes versiones sobre el conocimiento que él tenía de este mundo exótico. No una, sino cientos y miles de voces pueden decir que tú has sido con los débiles hasta demasiado generoso, dijo Yáñez.
Pueden decirlo todas aquellas mujeres caídas en tu poder y que tú has llevado, arriesgándote a dejarte hundir por los cruceros a los puertos de los hombres blancos. Pueden decirlo las débiles tribus que tú has defendido de los saqueos de los poderosos, los pobres marinos privados de sus barcos en la tempestad y que tú has salvado de las olas y cubierto de regalos, y cientos, miles más que se acordarán siempre de tu benevolencia, Sandokan. Salgari construye un universo propio, con personajes que llevan con firmeza la acción, siguiendo siempre arquetipos morales. El bien, el mal, la codicia, la generosidad, el honor, todo ello es importante en sus historias. Tal y como señala otro escritor, Eduardo Mendicuti, a propósito también de la reedición de los cazadores de focas de la bahía de Muffin. Sus historias son no solamente de piratas, hay cazadores, balleneros, cowboys, que siempre son, según el papel que les corresponda, arrojados, valientes, feroces, fornidos, leales e implacables, pero siempre con una naturaleza de una relación noble y generosa con los suyos. De ahí que Salgari hoy no sea solo un autor capaz de rejuvenecernos, sino también capaz de rejuvenecer el mundo, dice Mendicuti. No hay duda de que Salgari descubre en su adolescencia ese indomable deseo de vivir aventuras en el mar. Muy lejos del futuro que para él tenían planeado los padres, el joven sin duda quería ser capitán de navío, lo hiciera o no. Surcando su barco las costas italianas, estaría navegando por el Adriático y parte del Mediterráneo. Bajo el mando de un capitán borracho o pendenciero, viviría esas experiencias a bordo, aunque fuera solamente en su imaginación, muy lejanas a las que su carácter e imaginación demandaban. Después de un par de tormentas terribles y peligros corridos como resultado de esa ambición, Salgari imagina que hace una pequeña escala en su hogar materno para continuar su viaje meses después. Se enrola también en un velero comandado por otro capitán y después de varias discusiones con su jefe dice en su autobiografía que Salgari es despedido en Bombay. Un misterioso personaje se cruza con él en una taberna. Le ofrece empleo. Es el momento de abandonar en ese lugar y que se percata Salgari de que su empleador está bajo peligro. Habiéndole puesto sobre aviso, los dos se emprenden a golpes con los perseguidores y él decide aceptar ese empleo que le va a dar la más grande aventura de su vida. En Salgari, la aventura no puede disociarse del amor. Para todo héroe excepcional hay siempre una mujer fuera de lo común, Mariam, la perla de Labuan, parece elevarse, merced a la leyenda, hasta el nivel del tigre. No obstante, es en la figuración de los protagonistas donde con más claridad se adscribe la novela de aventuras de Salgari a la tradición de la literatura popular italiana. A través de la evocación de personajes al margen de la ley, Salgari recupera el nombre de una justicia y unos valores superiores, el ideal del bandido honorable. Sandokan, el corsario negro y todos los rebeldes a los que da vida el escritor, como los forajidos tan apreciados en el siglo XIX, son justicieros que gozan del apoyo de la población local, pero a quienes persiguen las autoridades. En su autobiografía, real o imaginada, Salgari dice que después de abandonar Bombay, se une a la flota de un rajá. Ha sido desposeído de sus propiedades por Inglaterra y vemos claramente el trasfondo de las historias de los tigres de Montparnasse. Los motivos por los cuales Salgari acepta convertirse en un capitán de barco que en Occidente calificaríamos de pirata son varios, ¿no? En primer término, él tiene esa sed de aventura, claro, de riesgo que movía al futuro novelista. Pero en segundo lugar, como hemos escuchado, un frustrado amor por una jovencita, en este caso inglesa en la realidad, que le había llevado a odiar a Inglaterra con toda su alma. Y en tercer lugar, lo justo de la causa que defendía, claro. A pesar del aire occidentalista que impregna a los héroes y heroínas, no es menos cierto que las potencias coloniales en estos libros, especialmente Inglaterra, es mostrada en los libros de Salgari como ávida, cruel, como un ave de rapiña que saquea todo lo que pasa por su lado. Cuando Salgari entra en contacto con el Rajá, que en sus libros llama Sandokan, queda de inmediato impresionado por ese aura de convicción de este hombre que despide, por lo que sus dudas sobre su papel como capitán en la flota de este tigre de Montparnasse quedan atrás y comienza una serie de viajes
destinados a obtener metales destinados a fabricar armas que dispararían contra las tropas británicas. El título de capitán de Salgari fue cuestionado siempre por un periodista que ya en su época estaba en la competencia. Acabó de hecho con un duelo, y no es fácil saber lo auténtico que hay de esta historia. En medio de esas aventuras, que son narradas por Salgari como una más de sus novelas, conoce a Eva. Eva, en la realidad, era una valiente joven inglesa de quien queda enamorado al instante, siendo correspondido en cierta forma a su afecto. Pero trágicamente la joven muere víctima de una fiebre tropical. Y otro tanto ocurre con el joven marino portugués, sin duda la inspiración del lugarteniente de Sandokan, Ñáñez, que en la realidad se llamaba Campoamor y se les había unido poco tiempo antes. No es difícil ver, por lo tanto, quiénes eran los personajes de la ficción en la realidad. Campoamor es parte del Ñáñez de Salgari, que se completa con el propio escritor y sus correrías en Malasia. Y la joven Eva no sería otra que la Mariana, de la que Sandokan quedará para siempre enamorado. De cualquier forma, una brutal tormenta termina con el barco de Salgari. Y junto a su contramaestre, que en la ficción se llama Tremal Naik, y algunos de los tigres, entre comillas, sobrevivientes, como los llamaban los piratas, consiguen llegar a una isla, que son siempre el paraíso de estos relatos. Son diezmados allí por tropas inglesas y holandesas, pero logran escapar a duras penas, muerto de hambre, debilitado por la fiebre, logra llegar a la costa donde es recogido por un barco, donde Salgari va a pasar los siguientes 2 años, en los que dice que no sucede ninguna aventura digna de mención. Pero para entonces las fiebres tropicales habían ya minado su salud, hasta el punto de que su sed de aventuras empieza a desaparecer. En el puerto de Marsella, Salgari se despide del capitán y regresa a Italia. La Compañía Inglesa de las Indias Orientales fue fundada por Gran Bretaña en el siglo XVI para desarrollar el comercio entre las compañías asiáticas como la India y Malasia. Sin embargo, en la mitad del siglo XIX, durante el largo reinado de la reina Victoria, la compañía se había convertido en una poderosa fuerza política, administrando el reino británico en un área muy amplia. En la época de nuestra historia, la compañía inglesa se preparaba a entregar la autoridad territorial a la corona inglesa, allanando así el camino para la formación del Imperio británico. Durante este periodo de transformación, hombres sin escrúpulos estaban dispuestos a utilizar cualquier método para adquirir los derechos de los ricos recursos naturales de estos países para sí e Inglaterra. Uno de ellos era Sir James Brooke, un inglés conocido como el Rajá Blanco de Sarawak, que era uno de los muchos principados de los estrechos de Malaya en esa época. Había otros hombres idolatrados por los nativos que se oponían a la colonización de su tierra. Nuestra historia trata de uno de esos hombres, Sandokan, un pirata de noble estirpe creado por el escritor Emilio Salgari y conocido como el Tigre de Malasia. Con esta introducción histórica empezaba la popular serie de televisión del año 76, que se llamaba así Sandokan, el Tigre de Malasia, y que protagonizó un actor, quiero recordar, turco, que fue realmente un galán que se convirtió casi en objeto de deseo femenino. Llegó a visitar este país y la gente le gritaba: las mujeres quiero un hijo tuyo. Era como una especie de macho alfa, absolutamente viril, fornido, un personaje curioso que llevó a la televisión Sergio Sollima. Sergio Sollima era el autor de 3 spaghetti western bastante conocidos y era conocido como uno de los padres del género, junto con Sergio Leone y Sergio Cerbucci, que era el otro grande autor del spaghetti, la versión de western que se realiza entonces en Italia y que se suele grabar en Almería, la mayor parte de ellos. Pero él también, aparte de esas 3 películas, hizo otras muchas, ¿no?, en las cuales entraba en géneros, digamos, parecido a lo que llaman el polichinesco, o sea, las historias policíacas, ¿no?, y versiones diferentes de los géneros americanos. E hizo esta incursión en la televisión particularmente lograda, que comienza así como han escuchado. Basadas en los libros, todas ellas tienen que ver con el trabajo que va a hacer Salgari supuestamente de regreso a su país. Empieza con poesía, relatos breves en publicaciones, pero sus manuscritos empiezan a aparecer como folletos y luego editados como novelas con gran éxito. Los editores le pagaban cifras ridículas por cada texto. El autor tenía que escribir constantemente historias nuevas, por eso hay tantos libros, tanto de las historias de los Tigres de Montparnasse como de los otros muchos.
Hay muchas controversias también que no solamente tienen que ver con la biografía, sino con sus fuentes. De hecho, algunos han considerado, como dice Sabater, que básicamente tiene 3 o 4 libros en los que se basa su descripción del contexto de la historia, por lo cual sugieren que es probable que ni siquiera viajara a aquellos lugares. Lo que está claro también es que Salgari era un imitador de sí mismo. O sea, él había descubierto el éxito que tenía y una y otra vez reproducía también el mismo tipo de libros, ¿no? Llegó a publicar bajo seudónimo y eludir así la trampa editorial en la que se encontraba, aportando siempre, como intentaba, liras extras para la vida de su familia. Estas maniobras fueron alentadas por los propios editores, que sabían que aun escribiendo novelas de segunda clase, el escritor era superior a sus imitadores, ¿no? Y hay una anécdota divertida por la que el crítico Olindo Jacobe ataca mucho sus obras y las compara con un tal Guido de Alteri, diciendo que era mejor que él, y no era más que el seudónimo del propio Salgari, que competía consigo mismo con otro nombre. Trabaja en un diario y con contratos miserables intentando explotar su genio mientras apenas lograba mantener a su familia. No es un tratado comercial, es un robo. Si accedo a firmar, entrego toda la riqueza del Principado a la Compañía de la India. No toda, el 80%. Pero les damos la oportunidad de poder disfrutar el resto. Salgari escribía día y noche, sin salir de su cuarto, historias de aventuras con héroes románticos y audaces, que hacían todo lo que su autor no podía realizar. Luchar por ideales en medio de selvas y el mar, en paisajes exóticos llenos de animales salvajes. Mientras sus libros empezaban a tener éxito en Europa y América, él no lograba escapar del fantasma de la miseria. Había perdido manuscritos por una inundación y tuvo que recurrir a 2 plagios para cumplir los plazos de entrega. Sus libros tienen una gran simplicidad, una viveza de acción. Escribe 80 novelas y centenar de cuentos exóticos, narrados todos con igual dinamismo, estilo sencillo, directo, ¿no? Muy parecido también a la serie que hace Solima con el actor Kabir Bedi. Tras la disputa en un bar con otro periodista rival suyo, termina en un duelo con sable. Salgari sale victoriosa pero con una marca indeleble en el rostro de su contendiente, pero debe pasar 50 días en la prisión de Pesiera. Después de otras trifulcas de taberna, intenta tener un romance con una joven inglesa de noble cuna en 1891 y el escritor conoce a quien será finalmente su compañera en los últimos años de su vida, Aida, que era una joven actriz de teatro. Se casan, la pareja se traslada a Turín y tienen 4 hijos, pero su matrimonio se ve afectado por el desequilibrio mental, con el cual ella es internada finalmente en un sanatorio donde muere en 1911. Vemos que la mente de Salgari empieza también a fallar, hasta el punto que en 1910 intenta suicidarse de una cuchillada en el corazón. Y desde 1908 sus memorias se reducen ya a angustiados comentarios aislados. Vemos que 6 años después de la muerte de ella, desconsolado, vemos acuciado por problemas, escribe 3 cartas de despedida y de explicación de su hijo antes de llevar su propia vida a la muerte, internándose en un bosque, clavándose un puñal en el vientre como si fuera un harakiri al estilo japonés. Rápidamente los 2 veleros bajaron por el río y 3 minutos más tarde se encontraban en alta mar. A 600 metros de la orilla, un gran barco que rebasaba las 1.500 toneladas, fuertemente armado, navegaba no muy rápido, cerrándoles la salida al oeste. Sobre su puente se oían redoblar los tambores que llamaban a los hombres a sus puestos de combate, y se oían las órdenes de los oficiales. Sandokan miró fríamente a aquel formidable contrincante, y en lugar de asustarse de sus dimensiones, de su numerosa artillería y de su tripulación 3 o 4 veces más numerosa que la suya, ordenó: ¡Tigres a los remos! Los piratas se precipitaron bajo cubierta poniéndose a los remos, mientras que los artilleros apuntaban sus cañones y espingardas. «Ahora es nuestro turno, barco maldito», dijo Sandokan cuando vio los praos moverse como flechas bajo el empuje de los remos. No hay duda que la vida está llena de aventuras, pero no hay desafío mayor que encontrar el sentido a tu propia vida. Lo que no logró Salgari. Cuando recordamos nuestros días de infancia, miramos con nostalgia el pasado. Nos sentimos decepcionados con el presente. Pensamos los sueños que teníamos de niños y añoramos la ingenuidad, la inocencia de otra época.
cuando todo era posible, cuando el futuro estaba por delante. Pero ahora estamos mayores, cansados, incapaces ya de recobrar la ilusión que esos días inflamaba la vida. La llama parece que se ha extinguido en algún punto a lo largo del camino, y no nos queda ahora sino el vacío de una existencia gris, donde parece que ya no cabe la aventura. Pero queridos oyentes, hay un reino perdido, sin embargo, por el que todavía merece la pena luchar. Y es cierto que la travesía es larga, que está llena de peligros, que las tormentas nos abruman y parece que no hay salida. Pero no ha acabado un combate cuando comienza el siguiente. Y como en las novelas de Salgari parece que no pasa un par de capítulos en que hayamos entrado en un nuevo conflicto. Así es la vida. Por eso el anciano Pablo, el apóstol, le dijo a Timoteo: pelea la buena batalla, es la de la fe. Echa mano de la vida eterna, le dice escribiendo a Timoteo. Y esa es la lucha a la que todos estamos llamados. No debemos quedarnos en el camino. Debemos poner nuestros ojos en el capitán y confiar que suya es la victoria. Pueden seguir escuchando nuestras reflexiones sobre estos clásicos de la literatura popular aquí al trasluz. Se emiten en Dinamis Radio, en el programa El Pulso de la Vida, y luego son subidos como podcast a la plataforma que tiene la emisora en SoundCloud. Los puede oír también junto a otros podcasts en castellano, en iVoox, así como en la audiovisual de YouTube, incluso con tanta música en Spotify. Si es un usuario de Apple, está también en iTunes, incluso en TuneIn. Daniel Panduro ha hecho la música original para el programa, diseñado su sonido y la realización técnica, y José de Segovia es el autor del texto y los comentarios, quien les habla ahora a ustedes. Nuestros saludos, besos y abrazos desde los estudios de Dinamis Radio. Hasta nuestro próximo programa.